Buenas noches, buenas tardes, buenos días, porque me ven de varios lugares, ¿verdad? Y este video es muy importante, porque incluso viendo a los expertos hablar de la dominancia, yo veo que aún no la tienen clara cómo funciona. Yo voy a tratar de explicar el ciclo de la dominancia de una manera sencilla y que ustedes lo puedan entender cómo funciona, porque la dominancia no tiene nada que ver con volumen. El precio tiene que ver con volumen. Si entra volumen en un activo, el precio sube, y si sale volumen de un activo, el precio baja. Pero esto no aplica a la dominancia. En algunos casos sí, pero en otros casos puede ser que no. Entonces estén atentos a la explicación que les voy a dar de una manera sencilla, con unos vasos que tienen líquido adentro, representando la dominancia alta, la dominancia baja o el precio. Es importante saber que lo que mueve todo es el precio. El precio es lo importante, lo más importante en el ciclo de la dominancia. Por eso está en el centro. Todo lo que sea un eje está en el centro. Todo lo importante está en el centro. En el centro siempre está lo que es importante. Cuando algo está a la izquierda, en el ciclo de la dominancia, ustedes ven que en la izquierda está la dominancia. En el centro siempre está el precio. Y a la derecha están las altcoins. Y eso lo van a ver también en la imagen que está al principio y la que vamos a estar manejando en todo este video, mientras que trato con un video simple y un ejemplo simple explicar cada ciclo de la dominancia y por qué suben y bajan las altcoins dependiendo de lo que haga el precio de Bitcoin y la dominancia de Bitcoin. Vamos con la explicación. Con estos sencillos vasos vamos a explicar la dominancia. Tenemos 5 vasos. Al fondo tenemos 2 vasos, uno que está medio lleno y uno que está vacío. Aquí a la izquierda tenemos la dominancia, en el centro tenemos el precio y a la derecha tenemos las altcoins. Como podemos ver, la dominancia de BTC es más alta que las altcoins. O sea, hay más dinero en BTC que en las altcoins. Eso es lo que nos muestra la dominancia. La dominancia no nos muestra el market cap, nos muestra si hay más dinero en un activo que en otro. Entonces eso es muy importante que ustedes lo entiendan. Ahora, aquí en esta imagen ustedes pueden ver que el ciclo de la dominancia, el primero nos dice que si la dominancia pero vamos a enfocarnos en el precio primero. En el centro está el precio, es el importante. Dice que si el precio de BTC sube y la dominancia sube, las altcoins bajan de precio. Ahora, para que esto suceda, hay una sola explicación posible. Para que el precio suba, tiene que entrar volumen en BTC. Pero, ¿es dinero nuevo el que está entrando? No, porque la dominancia está subiendo y las altcoins están cayendo. Entonces, lo que eso nos quiere decir es que el dinero de las altcoins viene, o sea, la gente vende altcoins para comprar BTC. El precio de BTC sube y como la dominancia cae porque se vendieron altcoins, salió capital de las altcoins. Entonces nosotros vamos a ver reflejado en el precio, en la gráfica de la dominancia, que la dominancia subió, pero en realidad ahí no pasó nada. Como ustedes vieron, nunca la tocamos. Pero al estar ahora más pequeño este vaso, eso nos muestra que la dominancia en la gráfica sube, porque automáticamente hay menos dinero en las altcoins. Con eso queda explicado que no entró dinero nuevo. Por eso las altcoins cayeron, el precio de BTC subió y la dominancia en la gráfica se ve reflejado que sube. Entonces ahí tenemos explicado el primer ciclo. Si el precio de BTC sube y la dominancia sube, las altcoins caen. ¿Por qué cayeron? Porque vendieron altcoins para comprar Bitcoin. Por ende, al haber menos dinero en las altcoins,
obligatoriamente, sin que pase nada en la dominancia, vemos reflejado en la gráfica que la dominancia sube, porque hay más dinero en BTC ahora que el que había anteriormente. Terminamos la explicación del primer ciclo. El segundo ciclo de la dominancia nos dice que si el precio baja, si el precio de BTC baja y la dominancia sube, entonces las altcoins bajan mucho. Fase de Doom. Pero para que el precio baje de BTC tienen que estar vendiendo BTC. Y para que el precio de las altcoins baje mucho es porque están vendiendo más altcoins. Esto pasa normalmente cuando nosotros vemos caídas importantes en el precio y la gente se asusta. Se asusta. Entonces, BTC cae un 5%, ¿verdad? Y las altcoins caen un 10%, mucho más. Entonces vemos que en la dominancia de BTC vemos que subió mucho y las altcoins cayeron. El dinero salió fuera del mercado, pero salió más dinero de altcoins porque la gente tuvo miedo que dinero de BTC. Y ya estamos viendo cómo ha mermado las altcoins. La dominancia ha subido, ¿verdad? En la gráfica, a pesar de que no hemos tocado ese volumen que hay ahí o ese líquido que hay ahí, no lo hemos tocado, pero vemos como ahora, como las altcoins bajaron tanto, entonces la dominancia sube en la gráfica, porque lo que nos está mostrando esto es que aquí hay menos capital que aquí. Por ende, la dominancia subió porque hay más BTC, más dinero en BTC que en las altcoins, a pesar de que el precio cayó porque se vendió BTC, se vendió un 5% de BTC contra un 15 o un 20% de las altcoins. Y aquí queda explicada la segunda fase del ciclo de la dominancia. En la tercera fase nosotros vemos que dice, si el precio de BTC lateraliza y la dominancia sube, las altcoins lateraliza fase de acumulación. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado se detiene, la gente empieza a recobrar la confianza en las altcoins, ¿verdad? Porque ya se detuvo y entran un poquito de nuevos inversores. Entonces esto sube un poco. La gente empieza a salir un poquito de sus BTC porque están en acumulación. Entonces lo que vendieron en BTC o lo que sea que tengan ahí lo empiezan a cambiar también por altcoin. Entonces esto empieza a lateralizar de los dos lados. Se estabilizan los precios. Se estabilizan los precios, ¿verdad? Entonces vemos que las altcoins se quedaron tranquilas. A pesar de que se vendió un poquito de BTC para comprar altcoin, llega otro inversor, vuelve a comprar Bitcoin, ¿verdad? Y el precio se mantiene. ¿Por qué? Porque la ballena empieza a acumular. Entonces te empieza a como que a distribuir a ti, a quitarte tus BTC, te lo quita, te quita un poquito de BTC y ellos siguen comprando, inyectando, pero no se ve reflejado en el precio. Pero todavía no es suficiente lo que ha entrado en las altcoins, ¿verdad? No es suficiente lo que ha entrado en las altcoins para que la dominancia caiga. Entonces la dominancia sube. ¿Por qué sube? Porque de a poquito el inversor va comprando más BTC que altcoin, pero en medida proporcional, que es lo que yo siempre le digo al equipo, o sea, 60% en BTC, 40% en altcoin. Entonces eso hace que el precio lateralice, pero al entrar un poquito más de dinero, ese 20% más en BTC, no es suficiente para que suba. El precio se queda lateralizando, pero la dominancia sí subió. La fase 4 viene después de una fase 3, por lógica. En la fase 3 vimos que lateralizamos en el precio de Bitcoin, lateralizamos en el precio de las altcoins, porque si revisamos la fase 3 dice lateraliza fase de acumulación. Quiere decir esto que nos estábamos preparando para una subida importante. Entonces aquí vemos que la dominancia, que es este de aquí, el azul, es mayor
que las Halcon aún, porque se compró BTC en proporción un poquito más que las Halcon, pero también se compraron suficientemente Halcon, o sea, un 60 a 40, por decirlo así. Entonces la fase 4 ya es distinta, porque dice que el precio sube, pero la dominancia baja. Y eso trae como resultado, sube rápidamente, fase all season. Entonces aquí es donde viene la all season. En la all season entran ya factores externos. El precio sube, pero la dominancia baja. ¿Por qué pasa eso? Porque el inversor llega, compra BTC, porque la única forma que el precio suba es que yo esté comprando BTC. Pero a medida que yo voy metiéndole 10% a BTC, le voy metiendo 20, 30, 40, 50, 60, 70% a las Halcon, ¿verdad? Cuando llego a la fase más alta del precio de BTC, vendo BTC y sigo comprando Halcon, pero en proporción muy mínima. Porque la única forma de que el precio suba es que yo siga comprando BTC, pero en esta ocasión entra más dinero a las Halcon. ¿Ves? Al entrar más dinero a las Halcon, automáticamente, si ponemos esto aquí, la dominancia bajó, pero el precio de Bitcoin subió, pero no lo suficiente, ¿verdad?, para superar a las Halcon. Por eso la dominancia cayó y se produjo un all season, pero no necesariamente la gente vendió BTC para pasarse a las Halcon. Tuvo que haber entrado dinero nuevo, porque si yo vendo BTC, ¿cómo sube el precio? ¿Cómo sube el precio si yo vendo BTC? Entonces el dinero de BTC no está fluyendo para las Halcon, está entrando dinero nuevo que hace que las Halcon suban más que BTC, y al mismo tiempo va entrando dinero en BTC, pero más en las Halcon, y un poquito en BTC y más en las Halcon, y eso es lo que produce la all season, y por eso la dominancia baja y lo vemos reflejado en la gráfica. Ahí lo podemos ver que bajó. Entonces esto ya aclara muchas dudas. Vamos con la fase 5. La fase 5 podemos ver que dice: si el precio de BTC baja y la dominancia también baja, como fue el caso de lo anterior, entonces las Halcon lateralizan. ¿Por qué? Porque al llegar al final del bull run, lo primero que van a vender los inversores son BTC, pero no se pasan para las Halcon. Entonces este dinero sale y se va para USDT. Se va para USDT. Entonces el precio cae. Las Halcon lateralizan y por ende la dominancia sigue cayendo. Y ahí lo podemos ver, porque lo que hicieron fue vender BTC, no vendieron Halcon, y eso lo hacen al final del bull run. Eso lo hacen al final del bull run. Entonces pasamos a la última fase, que es la 6. La fase 6 es la fase final, porque nos dice que la dominancia, que el precio lateraliza, el precio de BTC, ¿verdad? Y nos dice que la dominancia baja. O sea, el precio de BTC lateraliza, ni sube ni baja, se queda ahí. La dominancia baja y esto sube, pero fíjense que ya está rebosando. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque los inversores, ahí sí, el poco de dinero que vendieron en Bitcoin, el poco que vendieron, lo terminan de meter en las Halcon. Ya no es dinero nuevo. Entonces, el que ya ellos tenían ahí, lo siguen metiendo aquí, hasta que esto casi rebosa. Y ahí es el final de la all season. Y por eso nosotros vemos que las Halcon siguen subiendo. El precio de Bitcoin lateraliza, se quedó donde mismo, y la dominancia cae porque está más baja o sea, al subir el líquido verde, automáticamente la gráfica de la dominancia baja, porque hay más liquidez de un lado
que del otro. Y de esta manera queda explicado cómo funciona la dominancia. No solamente porque salió volumen de BTC entonces cayó, no. Ya aquí lo pueden entender, vean el video varias veces, vean las imágenes y comparen.